Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que ya llegaron porque hoy nos espera un capítulo muy interesante. Nos encontramos en una clínica veterinaria que se especializa en animales exóticos, como por ejemplo los reptiles. Así que no se despeguen de la pantalla porque de verdad hoy vamos a aprender mucho sobre estas especies. Yo soy Alexia y esto es De Todo. Comenzamos. Y para conocer más acerca de estas especies exóticas y sus cuidados nos acompaña Ebert. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo. Creo que todos estamos muy emocionados porque estoy segura que conocemos muy poco acerca de que estos animalitos también son excelentes mascotas y requieren atención médica. Sí, es importante saber que cada que obtenemos una mascotita de este tipo o incluso cualquier tipo de mascota, es necesario tener en mente los costos que pueden generar. ¿Y qué especie es? Esta es María, es una camaleón de velo. Ella se alimenta principalmente de insectos. Ahorita en el mercado ya hay insectos como grillos, gusanos, cucarachas y tener una dieta balanceada para estos ejemplares. ¿Nos puedes describir un poco la fisionomía de los camaleones? Son animalitos de sangre fría, son reptiles. Esto quiere decir que su temperatura corporal va a depender del ambiente. Si en el ambiente hace frío, su temperatura va a estar fría, por lo tanto su metabolismo va a estar disminuido o va a estar estático. Necesitamos, cuando tenerlos en cautiverio, ponerles fuentes de calor en las que vamos a hacer que su organismo esté en una temperatura óptima y esta pueda hacer que tenga la suficiente energía para estar alimentándose, estar defecando, estar avanzando por su hogar y no tenga ninguna repercusión en cuanto a la salud. Se reproducen en cautiverio. Este camaleón de velo presentan un dimorfismo sexual. Esto quiere decir que se distingue entre el macho y la hembra. En los machos, en las patitas de atrás, presentan un espolón. Ella es hembra, por lo tanto no se le observa nada. A comparación de los machos, tiene una cola prensil. Sus ojos pueden moverse hacia diferentes lados y cada uno independiente tener movimientos. Uno puede estar viendo hacia adelante, el otro hacia atrás y con esto ayuda a tener un mejor panorama en cuanto a sus presas y también sus depredadores. Presenta un extracto córneo que es el velo, es característico de la especie. Les ayuda para protegerse, les ayuda para competir entre machos. Es como un arma que pueden tener como defensa en cuanto a depredadores. Son presas fáciles, son lentos y tienen una lengua muy larga con la que pueden capturar los insectos. La punta de la lengua es como si fuera goma, entonces estira la lengua, lo captura y la retrae para el interior de la cavidad oral. Todos los camaleones tienen este tipo de patitas, son prensiles y le ayudan para poder sujetarse correctamente de las ramas de los árboles. Generalmente son arborícolas, entonces esto les facilita tener una mejor sujeción en cuanto al apoyo en su vida libre. Necesitan una temperatura entre 28 y 30 grados centígrados para que tengan un buen desarrollo metabólico. Hay placas térmicas, hay focos térmicos, hay cables térmicos que se pueden adaptar en su terrario para poder ofrecer esta temperatura y necesitan humedad, necesitan una fuente de agua como todo, requieren de agua para poder humectar su piel, para poder mantenerse hidratados, para sus funciones biológicas. Y en ellos generalmente toman agua de rocío. Esto es de lluvias, de vaporizaciones, de fuentes. Tiene que haber agua en movimiento donde ellos puedan llegar a tomar estas cantidades de agua. Es importante que todo el tiempo tengan acceso a agua y que generalmente se esté rociando su terrario para poder mantener esta humedad, que necesitan una humedad entre 60 y 70%. Con la que no vamos a tener problemas de retención de muda, no vamos a tener problemas de deshidratación y vamos a tener un ejemplar sano. Son mascotas muy delicadas, incluso llegan a estresarse del simple manejo, por lo tanto son mascotas que preferentemente se requiere
Pues como observación nada más, la verdad son animales muy interesantes, que el simple hecho de tenerlos en un terrario, observándolos cómo se comportan, cómo comen, cómo viven, es maravilloso, sin necesidad de estarlos manipulando, ya que esto les causa estrés y ese estrés puede generar problemas secundarios, enfermedades secundarias, que al final de cuentas pueden causarle una menor calidad de vida a nuestros ejemplares. El siguiente paciente que vamos a revisar aquí en la clínica es Macario. ¿Qué especie es? Esta es una iguana verde, son reptiles, por lo tanto su temperatura depende del ambiente, son de sangre fría y para tener un ejemplar de estos es importante mantener esta temperatura y humedad necesarias para su especie. Son animales de gran tamaño, por lo tanto tenemos que tener conocimiento previo para poder obtenerlos como mascota. Esta especie se encuentra en México y también en Sudamérica. Son herbívoros, se alimentan principalmente de hojas verdes, de algunas frutas. Es importante el hecho de tener un terrario grande y vertical para poder tener en buenas condiciones a nuestras mascotas. Es importante también el adaptarles estas fuentes de calor para que puedan tener un metabolismo óptimo para poder realizar sus funciones biológicas. Ellos, igual que todos los reptiles, mudan su piel, ellos lo realizan por capas, igual por parches, lo van realizando durante toda su vida. Cuando tenemos un animal o una mascota en cautiverio, es necesario tener ciertos calendarios de desparasitación con medicina preventiva. Siempre se debe realizar un examen coproparasitoscópico, esto es revisar las heces, el microscopio y observar qué tipo de parásitos hay y qué carga parasitaria se encuentra para saber qué medicamento utilizar y a qué dosis para poder mantener una homeostasis del animal. ¿Y cuáles son las características de una iguana verde como es Macario? Sí, ellos pues son lagartos de gran longitud, llegan a vivir de 30 a 35 años, presentan un pliegue gular que es como una papada, en machos está más desarrollada que en hembras, es como parte de su dimorfismo sexual, les ayuda a llamar la atención de las hembras también. Presentan unas membranas timpánicas con las que llegan a percibir sonidos y son muy sensibles a sonidos, pueden detectar sonidos a larga distancia. Entonces con esto pueden escuchar algún depredador que se le va acercando, algo que no esté normal dentro de su entorno. Los machos son de gran tamaño, llegan a medir hasta 2 metros con todo y cola. Y hay que tener en cuenta que en temporadas de celo, ellos entran en un celo, una temporada reproductiva en la que ellos se ponen muy agresivos, son muy agresivos, incluso con el propietario se te puede aventar, anda buscando pleito, es tanta la carga hormonal que le ocasiona este carácter tan agresivo. Y sus garras son sumamente filosas, esto les ayuda a poder trepar árboles, sus garras igual están diseñadas para poder sujetarse de estos árboles y poder trepar a lo más alto de estos árboles para poder obtener el sol. Es importante estar revisando la integridad de estas uñas, ya que en cautiverio a veces se colocan en lugares que son jaulas metálicas y puede haber algún desprendimiento de uña, alguna lesión por estos terrarios mal adaptados. Tienen mucha musculatura en la base de la cola, lo que le permite ejercer suficiente fuerza para dar un buen colazo y dejarte un buen rastro. Los dragones barbados definitivamente son de los reptiles más curiosos que he visto. Tienen unos rostros que hasta parece que sonríen. Sí, son animalitos muy curiosos, incluso su comportamiento es muy curioso. Todo lo que se mueve les llama la atención, tantito como para querérselo comer, como para ver qué es lo que están observando, ¿no? Son reptiles, igual son de sangre fría, necesitan temperatura y una humedad específica para la especie. Generalmente son de Australia, sin embargo se reposan en cautiverio y ya podemos encontrarlos en venta en mercados de mascotas exóticas. También tener en cuenta que es necesario tener ciertas consultas rutinarias con médicos que se dediquen a esto específicamente para poder darles una mejor atención y tener unas mascotitas más saludables.
son omnívoros, comen desde insectos, hojas, frutas, crías de roedores, entonces comen de todo, es fácil mantenerlos en cautiverio, sin embargo tienen mayores problemas en cuanto a parásitos y por eso es importante estarlos dando chequeos rutinarios para poder evitar estas infestaciones por parásitos y que tengan problemas de salud. Su piel son escamas que les ayudan a proteger, ya que la mayoría reptan, se arrastran por el suelo y necesitan una protección más gruesa para poder evitar problemas. Entonces ellos se llaman dragones barbados, el nombre es muy característico de su pliegue que tienen en la barbilla. Tienen esta especie de espículas, las cuales les sirven de defensa, incluso las tienen en todo el cuerpo. Cuando ellos se enojan o están molestos o llega un depredador a quererle hacer algo, ellos se inflan, haciendo que estas espículas se pongan firmes y lleguen a espinar a los depredadores. ¿Y ellos cuánto tiempo viven? Ellos llegan a vivir alrededor de 20-25 años, no son tan longevos como otros reptiles, sin embargo hay datos que pueden llegar a vivir hasta los 30 años, entonces va a depender de la calidad de vida que tengan, de mucho de la genética que traigan y las características que tienen ya en su sangre. Estas son unas crías, estas tienen 1 año aproximadamente y estos nacieron aquí. Y es importante mencionar que hay que separarlos de acuerdo a los tamaños, ya que al ser animalitos muy voraces pueden llegar a comerse a los más pequeños. Depende la especie, el carácter, hay unos que son más nerviosos y también depende el hecho de que lo tengas desde pequeño. Hay que darles manejo para que se acostumbren y pierdan ese instinto como agresivo, de defensa. Hay que tener cuidado, siempre son animales exóticos y con esto quiere decir que en cualquier momento pueden actuar de una forma agresiva o defensiva y nos pueden causar algún problema. Cuando nosotros compramos un animal que es capturado, estos animales es difícil que se adapten a un cautiverio, entonces muchas veces terminan muriéndose en lugar de beneficiar. Muchas veces compramos a los animales de que, ay, pobrecito, hay que comprarlo para cuidarlo bien. Sin embargo, estamos fomentando a que el vendedor vaya por otro para volverlo a vender. Hay que evitar estas compras en estos lugares que no están establecidos, que no te dan una factura o un papel con la legal procedencia, para poder tratar de contrarrestar esta parte de la tráfica ilegal de animales. Esta es una pequeña cría de iguana verde, tal cual como Macario, pero en chiquito. Sí, es una cría, de pequeñas son más delicadas que un adulto, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en cuanto a mantener unas temperaturas constantes y la humedad necesaria para poder tener sus procesos de muda. Estas son las iguanas características que encuentras en los mercados. Necesitan tener un permiso para poder verificar que tiene una legal procedencia y no es capturada. Es importante que en el momento de adquirir una mascota exótica nos informemos un poco acerca de los cuidados y necesidades que requieren. Y a veces sale más caro el terrario donde lo vamos a tener que el mismo animalito. Hay que tomar en cuenta que se va a gastar en luz, se va a gastar en agua, va a gastar mucho tiempo que hay que darle para estar limpiando su terrario, para estarle haciendo su comida. Todo esto hay que tomarlo en cuenta antes de obtener una mascotita así. Y es que la verdad los vemos así y a poco no son encantadores. Ese color verde intenso que tienen, ellos se quedan así, algunos modifican su color o todos cambian. Generalmente se van haciendo un poco más opacos conforme van creciendo. Cuando llegan a una madurez sexual pueden tornar a unas coloraciones rojizas, naranjas, y algunos pueden preservar ciertas coloraciones de este verde tan intenso. En cautiverio también hay coloraciones, ¿no?, que ya se hacen como una selección genética. Hay iguanas de una coloración más azul, hay iguanas albinas. Ebert, ¿y cuánto viven las iguanas? Las iguanas llegan a vivir 35 años más o menos, es un promedio, pero depende mucho la calidad de vida de cada una. En este tipo de lagartos es necesario recalcar que ellos tienen la facilidad de desprender su cola. Si se sujeta de una manera incorrecta, pueden desprender la cola para poder salir corriendo. Esto lo hacen como defensa para sus depredadores. Es muy común que se te eche a correr la iguana y lo primero que alcanza a agarrar es la cola y te quedas con la cola, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en el manejo de estos ejemplares.
Ahora vamos a ver un tipo de reptiles que son más comunes poderlos encontrar de manera doméstica, son las tortugas. Déjenme decirles que las tortugas me caen súper bien porque tienen fama de ser muy lentas, pero en realidad son súper listas. Sí, son animales muy inteligentes, son animalitos de gran longevidad, así que llegan a vivir más de 40 años en cautiverio. Son animales sorprendentes. En este caso tenemos una tortuga patas rojas. Ellas son originarias de Sudamérica, bueno, Centroamérica, Sudamérica. Llegan desde Panamá hasta Argentina y son animales, son tortugas terrestres, las cuales habitan en lugares tropicales y zonas boscosas. Entonces tienen una amplia distribución en estas zonas y se alimentan de frutos, de raíces, de hojas, incluso llegan a comer algo de carroña, que son como desperdicios de carne de otros animales. Entonces son de fácil cuidado, igual hay que mantenerles temperaturas, humedad, hay que ponerles agua, que puedan tener libre acceso y que no tengan algo que les esté afectando. ¿Y esa chiquita es la misma especie? Esta pequeña es de otra especie, es una especie mexicana. Incluso estas tortugas se prestan al tráfico ilegal en cuanto a capturarlas de vida libre y venderlas como mascota. Sin embargo, hay lugares donde se reproducen y las crías se pueden sacar aprovechamientos de manera ya legal. Esto ayuda un poco a la conservación de la especie y trata de disminuir lo que es el tráfico ilegal, siempre y cuando debe de traer un papel que ampare la legal procedencia de los ejemplares. Y de manera general, ¿qué es lo que podemos ver acerca de las tortugas? Es todo un tejido que está conectado, no es como lo pintan en las caricaturas, que se sale la tortuguita y deja el caparazón ahí. Eso es imposible, las tortugas son un solo tejido, presentan un caparazón, que es la parte de arriba, es de queratina, está muy firme y aún así con lo firme que está, tienen sensibilidad. Si tienen algún daño, las tortugas llegan a sentir, tienen estas conexiones nerviosas que le indican dolor. Por debajo se llama plastron, es la otra parte del caparazón y es igual una parte protectora del organismo. Sin embargo, dentro es una sola cavidad, en ello están los pulmones, el estómago, los intestinos, todo junto. Es importante que tengamos cuidado en cuanto al manejo, ya que si pasan mucho tiempo de cabeza pueden llegar a tener problemas respiratorios por la compresión de los pulmones de los demás órganos. Entonces es necesario darle los cuidados médicos y los chequeos rutinarios para evitar que tengan problemas. Cuando son ejemplares muy pequeños, principalmente tienen problemas como neumonías, tienen problemas de hipovitaminosis. Entonces es importante tener en cuenta todos estos cuidados para evitar los problemas. Es importante ofrecerles temperatura, ofrecerles agua y sobre todo una dieta balanceada. Aunque son muy parecidas, llegan a tener algunas diferenciaciones en cuanto a la dieta. Estas tortugas terrestres son muy tranquilas, difícilmente te va a querer morder o te va a atacar. Ellas son sumamente nobles y no muerden generalmente. ¿Cuál es la manera correcta de manipular una tortuga? Ok, va a depender el tamaño y la especie de tortuga. Estas tortugas que son muy tranquilas las puedes manipular por el tamaño en la palma de la mano sin ningún problema, y tortugas más grandes se tiene que sujetar de la forma que no la lastimes. Puede ser de la parte media del caparazón y el plastron, de esta manera, o puede ser de la parte delantera y trasera del plastron, de esta manera, sin llegar a lastimar. Uno de los pacientes consentidos que justamente llegó a consulta es Kraken. Es una especie de las más grandes de serpientes que hay en el mundo. Llega a medir de 7 a 8 metros y a pesar más de 150 kilos. Este pequeño tiene mucho manejo. Eso quiere decir que lo tenemos desde cautiverio y ha tenido esta manipulación, lo cual disminuye mucho su carácter. Nos permite tener un manejo más fácil, entre comillas, por la fuerza que tiene, pero podemos realizar una inspección en él. Vemos que se lesionó un poco lo que es su parte frontal de la cara, entonces hay que tener un poco de cuidado, hay que tener cierta molestia, cierto dolor. Entonces hay que darle ahí algún tratamiento para tratar de calmar ese dolor.
y no esté tan irritable. Él es muy tranquilo, sin embargo, al ser un animal exótico, puede llegar a comportarse de una manera agresiva. Ellos se alimentan en cautiverio de conejo, se les ofrece el alimento cada 15 días, cada 20 días, dependiendo a su metabolismo y a la temperatura en la que se encuentren. Son ejemplares de sumo cuidado, ya que pues un ejemplar de ese tamaño sí puede llegar a apretarte y puedes ver en dificultades, ya que es mucha fuerza la que él ejerce para poder enrollarte. Y este tipo de ejemplares como Kraken, ¿qué tipo de cuidados necesita en casa? Para un ejemplar de este tamaño, con un espacio de unos 3 metros de largo, es suficiente, ya que tampoco todo el tiempo está completamente estirado. Ellos tienen buen olfato, perciben ciertas feromonas, ciertos aromas por las fosetas térmicas que presentan en la parte frontal de la boca. Sí tienen un sentido del olfato muy sensible, no es como tal que huelan el miedo, pero si no la sabes agarrar, si no la sabes manipular, por tu miedo no la vas a agarrar bien, se te va a mover y pues vas a ocasionar algún problema. Hombre, pues con esto nos podemos dar una pequeña idea de qué tan divertido y complejo es el trabajo de Ebert todos los días. Sí, la verdad es que son especies que llegan, hay que atenderlas por igual, siempre y cuando también saber cómo se comportan. No es lo mismo que ver este reptil o esta serpiente que me han traído durante 5 años a una que no conozco y se maneja de diferente forma, ya que también puede haber accidentes en esto de la revisión de los especímenes. Por hoy se nos terminó el tiempo, pero yo estoy segura que no querían que se terminara este capítulo porque de verdad es muy interesante todo acerca de los reptiles y la manera adecuada en la que podemos tenerlos como mascotas. Dejen sus comentarios en nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en la pantalla. Y si quieren volver a ver este capítulo, pues nada más tienen que visitar nuestro podcast en iTunes o nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia, ella es María, y recuerden que lo más interesante y lo más divertido siempre está aquí, en De Todo.